Cordial saludo, mi nombre es Marlon Tinjacá y en la presente presentación realizaré el tema Igor Stravinsky en los ballets rusos al neoclásico musical del periodo entre guerras. Esta es una breve presentación de la estructura del contenido del presente video. El periodo entre guerras, también conocido como interbellum, es el periodo histórico comprendido entre finales de la Primera Guerra Mundial en 1918 y comienzos de la Segunda Guerra Mundial en 1939, enmarcado en medio de el avance de la energía basada principalmente en hidrocarburos, que generó principalmente en Norteamérica, Europa y Asia, un progreso económico que finalizó con la Gran Depresión, que fue una recesión económica que afectó a nivel mundial. Igor Stravinsky fue un compositor y director ruso que nació el 17 de junio de 1882 y falleció en Nueva York el 6 de abril de 1971. A lo largo de su vida realizó un gran número de obras que lo marcaron como uno de los compositores más importantes del siglo XX. Obras como ballets, como óperas, como pequeñas piezas para piano que aún a día de hoy se siguen consagrando como algunas de las más complicadas para este instrumento, y obras para pequeños grupos de jazz fueron algunas de las que lo dieron a conocer y lo dieron a consolidar como uno de los más importantes del siglo XX. El ballet ruso nace a finales del siglo XVII como una mezcla de múltiples influencias procedentes del occidente de Europa que se terminaron de consolidar a comienzos del siglo XVIII, junto con la llegada de múltiples personajes de la aristocracia europea, que derivaron en un principio en la fundación de la Escuela Imperial de Ballet en San Petersburgo en 1738 y que derivaron posteriormente en la fundación de la famosa Academia de Vaganova de Ballet. En el siglo XIX, siglo conocido como la época de oro, por lo menos del ballet ruso, gracias a coreógrafos y compositores como Marius Petipa y Tchaikovsky, el ballet continuó consagrándose como uno de los géneros musicales más importantes de la época y como uno de los más importantes de Rusia, fungiendo así como uno de los más grandes impulsores de la cultura rusa en el extranjero. El neoclasicismo retoma conceptos y características propias del periodo principalmente clásico, del periodo del clasicismo y también del barroco en menor medida, retomando conceptos como el orden, el equilibrio, la claridad, la economía y la contención emocional, que fungieron como una contraposición o reacción al emocionalismo, la música absoluta y la música programática, en este caso propia del romanticismo. Los ballets de Igor Stravinsky implementaron grandes e importantes, principalmente novedades para su época, como en un principio retomar las ya mencionadas características y conceptos propios del barroco y del clasicismo, perdón, y ya en una etapa un poco más madura, también la implementación de técnicas compositivas y avances armónicos propios como lo son
la politonalidad y el dodecafonismo. En este periodo, enmarcado entre 1910 más o menos a 1920, encontramos obras como La consagración de la primavera, El pájaro de fuego y Petrushka, obras que en mayor o menor medida generaron un gran descontento tanto en la crítica musical como en el público, ya que eran obras musicales que no encajaban en el estilo eh, que abundaba en aquella época. En una segunda etapa, Stravinsky empieza a inspirarse en compositores del barroco y del clasicismo, que empieza a darle a su obra, principalmente a sus ballets, una característica mucho más cercana a estos periodos ya mencionados, basándose principalmente en obras de Pergolesi, Bach, Tchaikovsky, Händel, Haydn y Mozart. Gracias a obras como Octeto, la Sinfonía de los Salmos y el baile Apolón de Musaguet, junto con sinfonías como la Sinfonía en los Tres Movimientos, la ópera La Carrera de Libertino, da fin a esta etapa marcada por principalmente por esa retoma del carácter propio del barroco y del clasicismo, y da pie a una nueva etapa junto con el estreno, perdón, del ballet Agón, que da paso a una serie de títulos que se empiezan a basar mucho más principalmente en el dodecafonismo y en algunos casos en la politonía. Los ballets, perdón, de Stravinsky, en orden cronológico, son El pájaro de fuego de 1909 a 1910 más o menos, Petrushka de 1910, 11, con revisiones del 46 y del 47, La consagración de la primavera de 1911 y 13, con revisiones del 21 y del 43, Las bodas de 1914, con revisiones del 23, Pulcinella de 1919 al 20, Apolón Musaguet de 1927 al 28, El beso del hada de 1928 con revisiones de 1950, Juego de naipes de 1936, Orfeo de 1948 al 51 y por último Agón de 1953 al 57. El legado de Stravinsky es innegable. Sus ballets, óperas y los demás formatos en los cuales experimentó y en los cuales se introdujo a lo largo de toda su vida, fungieron como un antes y un después para lo que terminamos viendo principalmente durante la segunda mitad del siglo XX. La experimentación en nuevas formas de llevar a cabo la expresión musical, nuevos conceptos como lo son los neoclásicos que antes se mostraron. Ese refresco de la imagen que se le dio gracias a él y a otros compositores al ballet ruso, la experimentación junto con otros compositores en la armonía, la cual se volvió mucho más abierta y mucho más libre en comparación a épocas anteriores, le dieron, como ya dije, una nueva identidad a la música rusa y sobre todo al ballet. También es importante mencionar su trabajo como compositor y arreglista, al traer obras propias de compositores del barroco y compositores del clasicismo, pero adaptándolas a un formato de orquesta propio del siglo XX, una orquesta mucho más grande, con muchos más instrumentos, que no eran las que se utilizaban
en el periodo barroco y en el periodo clasicista. Así como, por último, la incursión por parte de este compositor, Stravinsky, en géneros bastante alejados de la música clásica, pero que en su momento estaban ganando una enorme popularidad, como lo fueron el jazz, experimentando también en diferentes formatos dentro de este género, el jazz. Todo esto ayudó a ampliar enormemente el horizonte de posibilidades tanto compositivas como interpretativas, más allá de lo que promulgó durante muchas décadas la academia. Un legado que sin duda alguna perdura hasta nuestros tiempos. Estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para desarrollar este video y este recurso digital. No siendo más, muchas gracias por haber escuchado y haber visto este video. Y no siendo más, espero que hayan disfrutado este video. Hasta luego.